Bueno, pues en esas catequesis de los miércoles Juan Pablo II vuelca toda una reflexión personal que él había ido elaborando en los años de profesor en Cracovia y los años de pastoral con muchísimos matrimonios muy jóvenes durante los años de profesor y ya antes, ¿no? Bueno, pues toda esa experiencia y todo ese estudio lo vuelca en las catequesis de teología del cuerpo. Os digo, al día de hoy estas catequesis están todavía sin conocer. Hay algún autor por ahí que con muchísima razón dice esas catequesis son una bomba de relojería. Cuando explote esa bomba, es decir, cuando conozcamos el material que hay ahí, o sea, puede tener tal trascendencia y tales consecuencias. Pero no solamente para el ámbito del matrimonio, el amor humano, la sexualidad, temas de bioética, muchísimo más allá. En el campo que a mí me toca, en el campo de la teología, yo estoy segura de que esas catequesis estudiadas en profundidad dan la vuelta, un giro de 180 grados, a muchos de los tratados de teología que estamos explicando ahora de forma muy reductiva. Entonces, ese material es, y además sin exagerar, una de las aportaciones más novedosas y más importantes del pontificado de Juan Pablo II. Es más, fijaros que esas catequesis empezaron en el año 79. Aproximadamente hasta el año 84, 85, en el año 81 fueron interrumpidas por el atentado que tuvo en Roma. Es más, Juan Pablo II aquí demostró tener una visión de la historia impresionante. En estos años, en estas décadas, en Estados Unidos era el boom de la ideología de género que ahora está entrando de forma muy agresiva en Europa, en España. Juan Pablo II vio que aquello que estaba en Estados Unidos en esa época, empezando casi o en ebullición, tarde o temprano entraría en Europa. Y ahora que está arrasando la ideología de género con lo que es la visión fundamental del hombre, ahora es cuando más urgencia hay y más necesidad hay de recuperar lo que es la antropología contenida aquí en las catequesis de teología del cuerpo. Entonces ahora, es verdad, es providencial, es cuando las catequesis están empezando a descubrir. Fijaros, hay otro secreto más, Juan Pablo II, que también tuvo mucha vista en ese momento, dijo, claro, si yo lo primero que hago es sacar un documento, una encíclica, o lo que sea, que hable de teología del cuerpo, los medios de comunicación me pueden pinchar el globo antes de que salga, es decir, pueden filtrar comunicación a los medios de comunicación y hacer lo mismo que pasó en la Humanevite, adelantar un debate sobre algo que no se conocía y prácticamente anular el valor y los efectos que podía tener las catequesis sobre teología del cuerpo. ¿Qué hizo? Claro, en aquella época dijo, bueno, las audiencias de los miércoles eran poco conocidas, nadie les prestaba atención, los medios de comunicación, los periodistas no se fijaban en ello, y él fue dando en pequeñas dosis en las audiencias de los miércoles esta teología del cuerpo para que nadie en ese momento se fijara en ellas. Entonces, ahora que el ambiente está mucho más sereno que entonces, ahora es cuando esas catequesis están empezando a descubrir. Bueno, pues también ahí el Papa tuvo visión, ¿no? Sabía que lo que él estaba allí dando tenía que tener repercusión muy a la larga, ¿no? Bueno, esto un poquito como contexto, ¿no? ¿Qué relación hay entre la Humanae Vitae y las catequesis sobre teología del cuerpo en las que nos vamos a centrar, ¿no? Pero para que veáis qué continuidad de fondo, ¿no? La persona y la continuidad de fondo es la de Juan Pablo II, ¿no? La visión antropológica de Juan Pablo II, que no caló del todo, algo sí, parte, no caló del todo en la Humanae Vitae, pero la Humanae Vitae supone un paso importantísimo respecto de toda la tradición anterior sobre el matrimonio, ¿no? Pero el paso siguiente, el que tenía que haber dado la Humanae Vitae y no pudo dar, lo da Juan Pablo II en las catequesis sobre teología del cuerpo. Bueno, me voy a fijar ahora, en esta segunda parte, en tres principios así muy generales, ¿no? Que son fundamentales para entender la Humanae Vitae. Son principios que resumen, algunos, no todos, porque la antropología de Juan Pablo II es mucho más compleja, más profunda, pero tres principios que son como tres claves fundamentales para entender la antropología que hay de fondo, tanto en la Humanae Vitae como en la teología del cuerpo, ¿no? Para entender la antropología, la visión del hombre según Juan Pablo II. En realidad, fijaros, detrás de la cuestión de la contracepción que plantea la Humanae Vitae hay, es obvio, un problema antropológico. Es decir, ¿qué visión del hombre hay detrás del sí a la contracepción o del no a la contracepción? ¿Qué visión del hombre hay detrás de ese tema, esa cuestión ética, ¿no? Bueno, pues en la mentalidad actual,
basta leer los periódicos, salir a la calle, opinar en una cafetería, o sea, nos bombardea, ¿no? De diferentes instancias de la sociedad nos llegan antropologías muy reductivas, ¿no? Es decir, hoy prima una visión parcial del hombre. Desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista ecológico. Solo desde ese punto de vista las ciencias se atreven a decir el hombre es tal. Es decir, hoy en día domina la mentalidad actual una visión parcial, muy reducida de lo que es el hombre, la persona humana, ¿no? Bueno, pues la antropología que supone la Humanae Vitae y la teología del cuerpo tiene 3 principios fundamentales. Hay más, pero cojo los fundamentales. En primer lugar, el principio de integridad. Si hay algo que repite hasta la saciedad Juan Pablo II en las catequesis sobre teología del cuerpo es que hay que elaborar una antropología adecuada, que contemple, dice él, el integrum del hombre, es decir, el hombre en su totalidad. Porque lo queramos o no, somos intelecto, somos corazón, somos afectividad y somos cuerpo. De hecho, basta que estemos un poco dormidos para no rendir en el trabajo. Y si estamos un poco cansados, pues no rezamos bien. Y si no rezamos bien, pues somos una unidad. Este principio que al día de hoy parece tan elemental y que es común en toda la antropología bíblica y en toda la tradición de la Iglesia, hoy en día está muy cuestionado. Muy cuestionado. No solamente porque las ciencias particulares se atreven a definir el hombre desde un punto de vista parcial y confunden el todo con la parte. No solamente por eso, sino porque hay una mentalidad difusa, muy difusa, que afecta no solamente al ámbito del hombre, sino a muchos ámbitos de la realidad. Una mentalidad difusa que se caracteriza por el dualismo. Es decir, separar lo que no se puede separar, ¿no? En el tema del hombre se separa, incluso se contrapone, se opone el alma y el cuerpo, la mente y el corazón, el hombre exterior y el hombre interior. Si queréis, voy un poquito más allá. Una cosa es la fe vivida en el ámbito privado, en tu familia, tú puedes rezar lo que quieras, en tu conciencia tú puedes pensar lo que quieras, pero en el ámbito público estamos separando, ¿no? Si queréis, voy más allá, se separa la ley de la ética, se separa la información del uso de los más media, de los medios de comunicación, se separa la ética. La política está separada de la ética, de la ley natural, o sea, ámbitos que siempre han estado unidos y que han fundamentado la realidad, al día de hoy no solamente están indebidamente separados, sino que están también ilegítimamente contrapuestos. Una cosa es Dios, otra cosa es el mundo. Una cosa es Dios, otra cosa es el hombre. Y así todo, se separa hasta disgregar y romper la realidad en pedazos, ¿no? Bueno, pues eso pasa en la visión antropológica actual del hombre. ¿Qué consecuencia primera tiene esto? Pues que el hombre, el ser humano, es una cosa distinta de su cuerpo. Yo no soy mi cuerpo. Este es el principio fundamental que al día de hoy sostiene el feminismo de género en la ideología de género. Yo no soy mi cuerpo. Nosotros decimos, y Juan Pablo II empieza diciendo, yo soy mi cuerpo. No es que yo tenga el cuerpo, no, y es que yo soy mi cuerpo, este cuerpo concreto femenino o masculino, este cuerpo concreto. No es que yo sea un género, no, yo soy un cuerpo sexuado, masculino o femenino. Este es el principio fundamental a partir del cual se puede ir construyendo una antropología, dice Juan Pablo II, adecuada, íntegra, que abarque todo el ser humano, ¿no? Pero partimos de ese principio, yo soy mi cuerpo. Es más, mi cuerpo me ayuda a descubrir mi propia identidad. ¿Quién soy yo? Esa pregunta es la que se hace Adán en el origen, en el principio. ¿Quién soy yo? Y se la responde conociendo y descubriéndose a sí mismo en su propio cuerpo. Lo vamos a ver al final. Esa pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién es el hombre? Empieza a responderse desde la pregunta, ¿qué es o quién es mi cuerpo? Es decir, ¿quién soy yo? Primeramente un ser corpóreo. Al día de hoy, que a mí me conste, ninguno de los que estamos aquí somos ángeles ni espíritus puros. Entonces, somos lo que somos, es decir, primeramente un cuerpo sexuado que es masculino o femenino.